En este video vamos a tratar brevemente sobre los 12 signos del zodíaco analizados desde el punto de vista esotérico. O sea, aquí no vamos a hablar de salud, dinero y amor, sino que vamos a hablar de los deberes espirituales, o sea, del dharma espiritual que le corresponde a algunos de los signos zodiacales, y para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado La astrología como ciencia esotérica, de un autor llamado Oscar Adler. Este libro se considera, si no el mejor, uno de los mejores libros al respecto. Así que, como vemos en las figuras, los 12 signos zodiacales pueden estar simbolizados por las 12 líneas o los 12 ángulos de los 4 triángulos de la pirámide. Así que, por supuesto, estaremos hablando de la pirámide desde el punto de vista zodiacal. Pero antes de empezar este análisis, que se va a centrar sobre todo en la pasada era de Piscis comparada con la nueva era de Acuario, debemos tener en cuenta algunos temas que pueden poner en contexto este tema, de acuerdo al autor que ya citamos, el muy famoso y muy interesante señor astrólogo Oscar Adler. Él dice que para describir y caracterizar un signo zodiacal específico es muy difícil, porque esto es un ejercicio muy abstracto y es muy irreal, ya que todo ser humano se presentan todas las energías correspondientes a los mundos materiales, emocional, mental, moral y espiritual. Sin embargo, es que en el momento del nacimiento, la radiación cósmica de ese instante intensifica determinadas cualidades de carácter individual, que inclinan, por supuesto, pero nunca obligan a formas de comportamiento determinadas, ya que estas formas de comportamiento pueden ser neutralizadas, pueden ser guiadas o no, de acuerdo a numerosos factores en la educación del ser humano, como son el medio familiar, la voluntad propia, el libre albedrío, el karma que traiga la persona, etcétera, etcétera. Y para entender mejor lo que le sucedió al proyecto humano, a la especie humana, durante los últimos 2000 años, o sea, durante la pasada era de Piscis, deberíamos tener en cuenta, entre muchos factores, los siguientes. Primero, de acuerdo a las leyes del movimiento y del ritmo, todo en el universo se encuentra en permanente evolución. Todo viene desde y va hacia. De manera que la energía no nace ni muere, sino que, como se dice, cambia de estado permanentemente. Segundo, toda evolución del proyecto humano está sometida a la ley del septenario. O sea, el proyecto humano pasa por 7 grandes etapas evolutivas, llamadas razas mayores, y cada una de ellas es muy compleja, dura millones de años de duración. Así que los seres humanos evolucionamos mediante reencarnaciones sucesivas, mediante millones de reencarnaciones sucesivas, durante las cuales el espíritu creador, aquello, el todo, lo que llamamos Dios, va descendiendo hacia la materia, desciende del espíritu hacia la materia en 3 etapas y media, y luego asciende de nuevo hacia sí mismo, se devuelve en otras 3 etapas y media, culminando así un gran ciclo que se llama el proyecto humano, de millones de años de duración, como ya dijimos. Tercero, 4 de los 7 elementos que se presentan en la especie humana se relacionan con el mundo material, y son primero la tierra, o sea, la materia; segundo, el agua, o los sentimientos y emociones, el astral; tercero, el aire, o sea, el mundo mental, el mundo del conocimiento;
Y cuarto, el mundo del fuego, que es el mundo de las decisiones, de la voluntad. Es el mundo del bien y del mal, el mundo de la ética. Los otros tres elementos se refieren ya a mundos espirituales y son sobre estos los que vamos a analizar en esta presentación. Sin embargo, para alcanzar estos estados de conciencia espirituales, el ser humano debe dominar antes los cuatro elementos mencionados anteriormente. O sea que tenemos que pasar por 12 estados evolutivos de la conciencia, 3 por cada elemento. Cuarto, dada la interrelación del universo como un todo, de acuerdo a la ley de la unidad, el ser humano está ligado al cosmos y en forma práctica al Sol y las estrellas, las cuales nos influencian, guían nuestro destino, ayudándonos en todos los aspectos cotidianos o espirituales. El papel de la astrología, pues, en este sentido es muy simple y lógico, y se sintetiza en el hecho de que el Sol y los planetas canalizan radiaciones del universo mediante ciclos matemáticamente calculados. Y nuestro planeta, entre los que destaca que el que marca el eje de la Tierra en su rotación en la esfera celeste. Así que esta rotación señala y recibe las radiaciones de determinadas constelaciones cada 2000 años. Es así como que hace 2 milenios la Tierra cambió al signo de Piscis, coincidiendo esto con la llegada de Jesucristo, que fue el avatar o enviado divino que dirigió los destinos de la humanidad durante la pasada era que está terminando para dar paso a la nueva era de Acuario. Vemos pues que cada era tiene un ser que la guía, es un ser que viene de las jerarquías espirituales y nos ayuda a evolucionar, nos explica los deberes espirituales que tenemos a cargo durante los siguientes 2000 años. Así que la tarea que le correspondió a la humanidad en la era que está terminando fue la de purificar el elemento agua, relativo a su cuerpo emocional y psíquico. Así que durante la cual los seres humanos aprendieron a equilibrar y dirigir sus emociones, desprendiéndose de sus complejos de culpa mediante un proceso de redención, empleando la ley del perdón, el amor y el sacrificio. Y es de esta forma, olvidándose de los malos recuerdos del pasado y del miedo, se logró que la esperanza de un mundo más feliz se convierta en guía de su destino hacia estados de conciencia más mentales y menos emocionales. Es de destacar que el hombre de Piscis tendía a mostrar una marcada dependencia emocional de sus prójimos, con quienes compartía alegrías y dolores a menudo exagerados, melodramáticos y quejumbrosos. Su egoísmo se manifestaba en el deseo de probar, hasta las últimas consecuencias, el placer y el dolor, viviendo de esta forma una intimidad romántica, melancólica, poco realista, y vivían muy sumergidos casi siempre en un mundo de sueños y pesares, donde primaban las emociones, a veces sin causa lógica. En el campo erótico, el pisciano vivía en un mundo de permanente nostalgia, en buscando el ser perfecto, idealizado y muchas veces inalcanzable. En el plano mental, el deseo se convertía en guía y sensor de sus actos, basando su lógica más en las posibilidades y sueños que en realidades. Fantasiosos y más interesados en las emociones del descubrimiento que en la investigación y en el cálculo. De esta forma daban gran importancia a la psicología como ciencia encargada de explicar todas sus emociones y todas sus pasiones. En materia de artes, el lema del pisciano consistía en que la obra más bella es la que aún no se ha creado. Lo importante era la emoción que la obra producía, no la idea que la obra podía transmitir. En cuanto al campo moral, la atención de los piscianos,
se dirigía más a la intención y motivación que origina un hecho determinado que al hecho en sí mismo y al daño o aporte que el mismo producía, siendo la culpa o la redención de la misma lo más preciado de su existencia. La diferencia con otros signos de agua, como Cáncer, reside en que éste tiene una sensibilidad exacerbada, la cual en el signo de Escorpión se convierte en pasión verdadera. Como signo neutralizador de estos elementos, de estos extremos, Piscis pues es la liberación y redención pasional, lo cual le da la cabeza fría y lo capacita para su próxima tarea dentro del campo mental de Acuario. Resumiendo pues lo que hemos dicho del signo de Piscis, podemos decir que el hombre de Piscis inferior vivía siempre en un estado de ánimo pesimista, lleno de remordimientos, temeroso de los demás y de la realidad, conformándose con un destino no deseado y enfermizo, actuando a menudo como un niño indefenso y como la típica víctima resignada al fracaso permanente. Por el contrario, el pisciano avanzado y evolucionado, el hombre positivo de los últimos 2000 años, el hombre del año 2000, actuaba siempre en forma positiva, saludable, redimido de sus culpas, con la sabiduría de haber superado su propio sufrimiento, ayudando a otros a superarlo, con la humildad cristiana de haber ayudado a otros a lavarse los pies, como lo hiciera Cristo en los evangelios en forma simbólica, a lavarse el polvo de los años. Con lo anterior, el pisciano superior se convierte pues en el médico de las almas, que ayuda a sus prójimos a salir de un ego torturado por la culpa, el miedo y las lágrimas, ascendiendo a estados de conciencia superiores. En este momento pues estamos preparados para comparar la nueva era con la anterior. Pues en la actual era de Acuario, el hombre ya mira hacia el futuro, no al pasado, refugiado no ya en las emociones, sino en un mundo de arquetipos mentales, donde las ideas reemplazan los sentimentalismos, configurando un mundo más lógico, marcado por la verdad o la mentira, en vez de la alegría o el dolor, donde la dialéctica intelectual se impone sobre la realidad. Así que preocupado más por saber que por sentir, el hombre del año posterior al año 2000, el acuariano, tiende a ver las formas de manera matemática, imponiéndose una lógica implacable a todo lo que hace. Sin embargo, lo más difícil para el acuariano es encontrar el camino hacia el prójimo, ya que su exagerada inteligencia le proporciona un mundo autosuficiente que puede convertirlo ya sea en un ermitaño o en un sabio solitario que disfruta su soledad como una forma de libertad. Y solo cuando lo cobija la radiación de Géminis, esta tendencia será equilibrada en forma completa. Así pues que el signo de Géminis es el que equilibra el elemento de aire. En el plano erótico, el hombre de Acuario, el hombre moderno, ya no busca ni la sensualidad ni la unión sentimental, sino la afinidad intelectual y la hermandad fraternal de concebir al prójimo más como parte de un ordenamiento perfecto y en armonía con el cosmos natural, más allá del mundo apasionado de la pasada era. Casi que le da más importancia a la amistad que la pasión. En el campo moral, las ciencias naturales son las ciencias del espíritu. Y en estas épocas la verdadera religión es el estudio del cosmos, el cual configura un verdadero altar. El arte para él es la tentativa de crear un bello mundo en pequeño, personal y propio, con lógica individual, sin necesidad de ser compartido con los demás. Así que ya no se trata de simbolizar y expresar el placer y la felicidad, sino de expresar la verdad. Su verdad es un arte con relato,
historia y metafísica, que a la vez didáctico y lógico expresa belleza, pero en forma casi secundaria. Así que el acuariano en el mundo moral y su actitud se resume si consideramos que las condiciones personales son valoradas por encima de las motivaciones que originan el hecho. Poco importa el bien o el mal producido, poco importa el apasionamiento con el cual se actúa, lo que importa es la fe del acto, sus creencias, y este es el verdadero sensor de la conciencia de Acuario. Es por esto por lo que el acuariano defiende a cualquier precio lo que considera su verdad. Y para él el mal no es el sufrimiento de la culpa, sino el actuar en contra de sus convicciones. Así que de esta forma la lucha política, sobre todo, obtiene aquí un campo difícil, pues las ideologías tienden a radicalizarse si no se controlan las realidades objetivas de la justicia social. Para encontrar el tú, para acercarse al prójimo, su presuntuoso ego, que es en realidad un superego, debería ser sacrificado en un plano superior al prójimo para salir de su tragedia, o más bien de la equivocación de aislarse. Es el único camino para purificarse y hacerse universal. Solo reconociendo en el prójimo su propia nobleza e inteligencia, encontrará el acuariano la nobleza del todo, el camino del todo, el yoga. Así que en el campo de las ciencias y la tecnología es donde el acuariano supera todos los signos, pues él es el inventor nato, el investigador, el analista infatigable, revolucionario, y por esto la telefonía, las comunicaciones, la computación, la televisión, la multimedia, el láser, todo tipo de inventos están apenas proporcionando un aperitivo científico, técnico, de lo que le esperará a la humanidad. La manipulación genética, el control de la vejez, la utopía de alargar la vida a niveles nunca alcanzados son el panorama por venir, y nuevos paradigmas, nuevos esquemas impensables en Piscis, y ahora comunes y cotidianos, nos esperan en el futuro. Un pensamiento aislado se convierte así en público. Así que la unión de las mentes creará una corriente de armonía intelectual universal en las próximas décadas, y esta es la verdadera utopía de Acuario, la verdad de esta bellísima nueva era. El reconocimiento de los elementos de todo en cada ser humano creará una igualdad sin precedentes. Saturno, como transmisión de la radiación de Acuario, le da a la humanidad una oportunidad no prevista antes en toda su historia. Sin embargo, hay que tener cuidado con el ser humano no avanzado de esta era. O sea, hay que tener cuidado con el hombre de Acuario inferior, ya que tiene como filosofía huir de toda clase de razonamientos, perezoso mentalmente, siguiendo el camino del menor esfuerzo y entregado a la comodidad y a la pereza. La indiferencia ante la realidad lo lleva a la inercia moral que impide su evolución, haciéndole huir de la lucha por la vida con una falta de decisión disfrazada de actitud equilibrada. Este hombre no sabe o no quiere aportarle nada a la realidad. El fruto de su altura intelectual y las posibilidades científicas y técnicas de la humanidad le son pues restringidas o anuladas. En el campo espiritual, sin embargo, el hombre no evolucionado o inferior se aísla, creyendo que puede sobrevivir por sí mismo, posando o pasando por excéntrico, cínico o misántropo, que desprecia el prójimo y el mundo exterior por incompleto o defectuoso, tratando ante todo de resguardar su propio ego de una realidad que él considera inferior a su nobleza o inteligencia. Esta es la tragedia espiritual que debe evitar el acuariano mediante el uso de la yoga en sus formas avanzadas y aceptando la tierra y la vida en su estado actual de evolución y aportando el grano de arena de su propio yo. Allí radica su triunfo, su grandeza
y la realización de su utopía moral. Esta es pues los rasgos principales de la era que acaba de terminar y de la era que ya está muy avanzada, que es la nueva era de Acuario, de lo bueno y lo positivo que nos puede esperar para la humanidad en los próximos 2000 años.